Esta es una historia algo antigua. Una historia sobre una pelea que sucedió casi 30 años antes de que Fyodor Yezman conociera a 4 chicas hada. Esta pelea era solo una pequeña parte de la gran devastación causada por la guerra entre el insurgente estado del Imperio del Ala Real y la milicia de la Guardia Alada, que fue forzada a tomar acción para proteger Regul Eil. En medio del ruido de llamas rugiendo que salían de varias naves destrozadas que ahuyentaban la oscuridad de la noche, acero chocaba contra acero. Dos chicas luchaban a muerte con espadas extrañamente largas. Nasania, portadora de Pakem, luchaba por mantener el status quo. Por más oscura que sea la situación para su raza y familia, creía que era mejor tener un futuro. Enfrente estaba Elba, portadora de Murus Marea, que rechazaba por completo seguir viviendo así. No quería que sus sucesores terminasen convirtiéndose completamente en herramientas y siendo obligadas a luchar no solo contra las bestias, sino contra todo aquel que esté en contra de sus dueños, engañadas como ellas en ese preciso momento. Esta es una historia algo antigua, una historia sobre una pelea entre dos mejores amigas que juraron morir para proteger su amistad. Una pelea en la que decidieron el futuro del resto de su raza y del mundo. La chica derrotada perdió su vida. La ganadora pereció poco después del duelo, pero cada una cerró sus ojos sin poder ver el futuro que deseaban. A día de hoy, apenas hay alguien que sepa siquiera lo que ocurrió en esta batalla. 10 días han pasado desde el incidente en la ciudad. La Kish había usado su venenum más allá de sus límites y su conciencia se había quebrado, entrando en un profundo sueño sin esperanza de recuperarse. Y Apple, la pequeña hada, se había ido también. Fyodor estaba devastado por dentro, pero seguía cumpliendo sus tareas sin mostrar sus emociones. Se encontraba revisando las provisiones recibidas para los cuarteles de la Guardia Alada. Todo estaba en orden excepto por un paquete secreto. Era una enorme caja negra con cadenas encima. Nadie sabía qué contenía, pero tenían órdenes estrictas de resguardarlo. Corrían los rumores sobre que el gran sabio había muerto y ese paquete podría ser su legado. Gracias al informe de Tiat y la información privada que le dio Nax, Fyodor había aprendido sobre los frascos de perlas, los causantes del incidente. Estaba realmente enfadado con los responsables de su creación. Marshmallow, ahora conocida como Riel, iba con él todos los días y cada día la intentaba alejar. El simple acto de verla le recordaba a aquellas dos que perdió ese día. No se podía esperar que una pequeña entendiera el dolor, independientemente de si era una hada u otra raza, eso no cambiaba. Pero era doloroso para Fyodor verla jugar inocentemente sin rastro de tristeza. Tan doloroso para que la minuciosamente elaborada máscara que usaba empezara a agrietarse. Tia también sentía que los sucesos recientes la rompieron por dentro, pero se negaba a hacer lo mismo que Fyodor. Dejar de actuar sería inaceptable para ella. Ya no trabajaba en secreto con Nax, pero habían formado una amistad extraña. Le confesó que quería aprender sobre Fyodor y quería preguntar qué sabían y pensaban las personas sobre él. Nax le comentó que Fyodor era alguien que ya había visto el infierno con sus propios ojos con la muerte de sus familiares. También sobre su verdadera personalidad y su voto de renuncia al mundo actual. Tiat asintió tras escuchar esto, sin mostrar que eran cosas que ya conocía. Desde su regreso, Fyodor visitaba frecuentemente la habitación de Aithia. El hada mayor era una fuente valiosa de información y quería sacarle toda la posible. Aithia lo recibía con hospitalidad, no tenía problemas en contarle sobre las hadas. Esa noche, le habla sobre uno de los secretos de su naturaleza. Mientras el tiempo pasa, los fragmentos de sus vidas anteriores empiezan a aparecer, sustituyendo los actuales. Sus emociones se estancan y recuerdos y sentimientos ajenos llegan a sus cabezas y físicamente sus ojos y cabello se tornan de color rojizo. Normalmente estos síntomas surgen en las hadas cerca de los 20 años, pero hay condiciones que pueden acelerar el proceso, como quemar mucho venenum en poco tiempo, como era el caso de la Kish. Fyodor agradece la información y se retira de la habitación. En esos días había estado sufriendo de ansiedad y estrés. A pesar de todas sus declaraciones, no estaba listo para esas cosas. Su corazón estaba lleno de lamentos y sus intentos de convencerse de que no fue su culpa eran vacíos. Odiaba a la gente de Regul Eil porque habían olvidado el constante peligro en el que vivían, pero durante las últimas semanas había sido igual a ellos.
Vivía plenamente su día a día sin pensar que todo podría acabar en cualquier instante. Todo lo que llenaba su corazón y mente en ese momento eran dolorosos recuerdos. Ahora que sentía que ya no tenía nada que lo atara a esos días pacíficos, decidió comenzar la consumación de su plan de 5 años de declaración de guerra contra el mundo. La Kish abrió los ojos. Estaba en un lugar extraño. Solamente estaban ella y una chica de cabello rojo ahí. No entendía qué estaba pasando. Por sus últimos recuerdos, podía suponer que había muerto, pero no sabía qué era ese lugar en el que se encontraba. Al fondo, surgió una tenue luz que poco a poco se acercaba y se volvía más intensa. Intentó huir de ella sin éxito, hasta que la luz la engulló por completo. De repente, los resortes de la cama crujieron. La habitación se llenó de confusión, seguida por sorpresa y finalmente alegría. La Kish había despertado, pero todo cambió en un instante cuando vieron que su expresión pasó de confusión a estar llena de rabia. No era la Kish que conocían. Se levantó a una velocidad increíble e intentó golpear a Colon, que logró esquivar el ataque por poco. Panival se puso en medio de las dos. La Kish las proclamó como sus enemigas y se dio a la fuga. Panival se preparaba para seguirla, pero Colon la detuvo. Decidieron ir a informar la situación, y es así que después de 10 largos días, la habitación por fin volvió a estar vacía. Para seguir con su plan, Fyodor fue a investigar el almacén confidencial 0. Tenía los planos y consiguió infiltrarse. Allí encontró resguardados varios artefactos muy peligrosos que podrían aniquilar ciudades o islas enteras. Revisando se encontró con una gran caja que en la etiqueta tenía anotado el nombre de frascos de perlas. Se colocó sus guantes, abrió la caja y sacó 3 pequeñas esferas de color negro. Ahora que ya tenía lo que buscaba, estaba por irse cuando en un rincón del cuarto vio la gran caja negra enrollada en cadenas. Casi parecía un ataúd. Recordó que no le permitieron verla en la revisión del cargamento, pero decidió dejarlo ahí. No quería ser codicioso. Con saber que se encontraba en ese lugar era suficiente, y salió prometiéndose que volvería por ella. Consiguió salir del cuartel sin ser visto. Era casi de noche mientras se dirigía hacia la ciudad cuando empezó a sentir que alguien lo observaba. Era una mirada cargada de instinto asesino y hostilidad. Se preparó para defenderse, pero en un parpadeo fue derribado. Por un momento Fyodor entró en pánico hasta que volteó y vio el rostro de su atacante. La persona misteriosa portaba una bata blanca y tenía el cabello de un brillante color naranja. El pánico se transformó en confusión. Era la Kish quien lo estaba asfixiando, y Fyodor estaba por perder el conocimiento cuando optó por usar su último recurso. Completando todas las condiciones, utilizó los poderes únicos de su raza, logrando hipnotizar y relajar a su agresora. Sorprendido de que hubiera funcionado, la Kish lo soltó. Estaba desorientada y decidió correr dejando a un Fyodor lleno de preguntas sin respuesta, pero ante todo, sin saber cómo sentirse con lo que acababa de vivir. El hada soldado Lakish había sido declarada como desertora. La atmósfera en la oficina de comandantes era tensa. Las chicas, el primer oficial y Aithia dirigían sus miradas hacia Fyodor, quien había propuesto ir a buscarla primero por su cuenta. Después de un tiempo pensando en otras soluciones, ninguna era más convincente, por lo que el primer oficial aceptó. Fyodor salió a buscarla a la ciudad porque una extraña sensación, como una especie de instinto, lo estaba atrayendo. Atravesó callejones hasta llegar a la zona sureste, donde la encontró. Estaba sentada a espaldas de un muro, abrazando sus rodillas. Al ver que no reaccionaba de forma hostil, empezó a acercarse. La observó, estaba herida. Le tendió su chaqueta y sacó cosas de su mochila para curar sus heridas. La Kish, o quien estuviera controlando su cuerpo, se veía confundida. Afirmaba sufrir de amnesia, pero lo poco que recordaba era un gran odio por la guardia alada y que podía confiar en Fyodor. Este le pidió volver al cuartel y ella aceptó. La cargó a su espalda, pero en medio camino decidió cambiar el rumbo. Desviándose, la llevó en dirección contraria, adentrándose de nuevo en la ciudad. Llegaron a una tienda que en realidad era un escondite secreto, donde les ayudaron a secarse y cambiarse de ropa. Un poco después apareció un orco ante ellos. Su nombre era Gigir Mosag. Era el benefactor de Fyodor. Fyodor le pidió cuidar de la Kish, pues era parte importante de su plan. El orco accedió y Fyodor se marchó de la tienda. Regresó a la base de la guardia alada y reportó al primer oficial que había sido incapaz de encontrar al objetivo, pidiendo ampliar su tiempo para seguir buscándola.
El primer oficial lo autorizó. Fyodor sintió los efectos de haber usado su poder anteriormente. Se sentía cansado y ahora que la Kish estaba a salvo y el primer oficial le había creído, se permitió relajarse momentáneamente y durmió un poco. Tiat era incapaz de dormir. Estaba preocupada por Fyodor y la Kish. Salió un rato a caminar. Tras ella venía una pequeña figura que la tomó de la mano. Riel quería ir al baño y la había confundido con la Kish. Tiat la acompañó mientras le contaba que su hermana ya no estaba con ellas. Riel no entendía lo que le decía, pero podía sentir como Tiat quería llorar mientras pronunciaba esas palabras, aunque la chica lo negara. Tuvo un corto y nostálgico sueño. En él, estaba escondida detrás del rincón de un pasillo, observando a las dos personas que más idolatraba, un joven técnico oficial de cabello negro y una hada soldado de cabello azul. Cuando era más joven, el anhelo a menudo tomaba su corazón cuando los observaba. Pensaba que quizás, algún día, ella también podría tener un lazo como el de ellos, pero ahora lo veía imposible. Se había rendido en ser como Kutori. Despertó y salió de la habitación con el amanecer. Se encontró en el patio con el primer oficial entrenando. Descansó un poco y se acercó a ella. Al igual que con Ax, preguntó por su opinión de Fyodor. El primer oficial le comenta que el cuarto oficial se había criado en la Federación Mercantil Elpis. Tiat recordó ese nombre. Habían sido los monstruos que, 6 años atrás, llevaron a las bestias a Regul Eil y causaron aquel horrible desastre. Había sido muy joven para entender todos los detalles del incidente, pero ese día se volvió una hada soldado adulta después de luchar una batalla que hizo que su corazón se apretara dolorosamente. Quería estar sola para ordenar sus pensamientos, por lo que salió de la base y se dirigió al techo del teatro abandonado, donde había conocido a Fyodor. Desde ahí vio una figura conocida en la distancia. Incluso sin su uniforme lo pudo reconocer. Era Fyodor. Era un momento perfecto. Había muchas cosas que quería preguntarle, además de muchas otras que quería decirle a la cara. Antes de llamarlo, se detuvo a observarlo un poco. Estaba actuando de manera extraña. Lucía asustado. Empezó a caminar y luego a correr entre las calles de la ciudad. Tiat lo siguió por los techos, pero terminó por perderlo de vista. Fyodor también había tenido una pesadilla esa noche. Podía recordarla vagamente. Estaba en un lugar que nunca antes había visto, usando espadas que nunca antes había blandido, luchando con alguien que nunca antes había conocido. Se sintió como si hubiera sido arrastrado a una tormenta de sentimientos negativos, frustración, odio y arrepentimiento. Cuando despertó, se preparó y fue a donde la Kish. Le preguntó si recordaba algo de su pasado. Lo intentó, pero no había conseguido nada. No recuerdos, pero sí sentimientos. Un gran odio por la guardia alada y una extraña sensación por querer estar cerca de él. Era algo que le daba calma. Fyodor, por su parte, se sentía mal. Creía que la estaba manipulando y su atracción por él era un efecto de su hipnosis. Tras haber perdido de vista a Fyodor, Tiat también se había perdido en la ciudad. No sabía cómo regresar. Mientras caminaba, de pronto sintió un leve toque en su hombro y una voz que le llamaba Riti. Se sobresaltó y se giró lentamente. Frente a ella estaba una mujer sin marcas. Parecía estar en sus 30. Tenía un brillante cabello plateado y profundos ojos color púrpura. Tras ver que no había hostilidad por parte de la mujer, Tiat se relajó, tanto que su estómago empezó a rugir. La mujer se ofreció a llevarla a un pequeño restaurante. Tiat aceptó y juntas salieron del callejón. La mujer le confesó que la había confundido por la hija de un conocido. Habían pasado varios años desde la última vez que la había visto. Escuchó que fue vista en esa ciudad. Por eso, cuando la vio desde atrás con su abrigo, pensó que podía ser ella. La mujer se disculpó y cambiaron de tema. Tiat mencionó que estaba buscando a un chico y le contó sobre Fyodor. Por las cosas que comentaba y la forma en cómo lo hacía, la mujer percibía que la intención de Fyodor era protegerla a ella y a sus hermanas porque las quería, y lo que Tiat sentía por él no era odio, sino todo lo contrario, pero quería negarlo. La mujer tuvo que dejar la charla y partió apresuradamente, pidiéndole encarecidamente que cuide de aquel chico. Tiat se quedó un rato más y empezó a reflexionar sobre las palabras de la mujer. Repasó todo lo que había vivido junto a Fyodor desde que se conocieron. Era una persona con la que había vivido muchas primeras experiencias, llegando a la conclusión
de que si había alguien que podía llamar su primer amor, sin duda sería él. Fyodor consiguió volver a infiltrarse en el almacén confidencial. El cuarto estaba tal y como lo había dejado la noche anterior. Llegó a la zona donde reposaba la gran caja similar a un ataúd. Empezó a revisar hasta que encontró una pequeña ventana. Echó un vistazo e hizo contacto visual con algo. Sorprendido, se encontraba cara a cara con el cadáver del Shanteur, la primera bestia. En ese momento, una persona entró y descubrió a Fyodor. La silueta sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo colocó en su boca. Le preguntó si había visto el contenido de la caja mientras se acercaba para revelar su identidad. Era ni más ni menos que el primer oficial. Fyodor se sintió atrapado no solo físicamente, sino también mentalmente, pues no había sido encontrado por casualidad. Intentó escapar de forma desesperada, pero el primer oficial lo superó con facilidad, derribándolo y noqueándolo con un golpe seco. En un instante, todo se volvió negro para Fyodor. Una carta había sido entregada en un viejo edificio de dormitorios en el bosque. Una mujer alta sin marcas, que parecía estar en sus 20s, con cabello rojo pálido, la tenía en sus manos. Podía suponer su contenido, por lo que tomó un profundo respiro. Desdobló el papel y empezó a leerlo. Se encontró de primeras el nombre de la Kish y sabía lo que significaba. La mujer sollozó. Un tenue sonido de pisadas estaba acercándose a ella. Naeglato detuvo las ganas de llorar y se recompuso antes de que llegaran a donde se encontraba. Era Eudea, una niña que ya había tenido el sueño especial recientemente y que en poco tiempo tendría que marcharse con sus hermanas mayores. La misión actual de las chicas era demostrar que podían luchar con el resto de bestias. Si el resultado era positivo, podían salvar al resto de hadas más jóvenes. Eudea se acercó a Naeglato para avisarle que saldría a comprar unas cosas y apresuradamente dejó atrás a la mujer troll, que silenciosamente la despedía con un rostro empapado y deprimido. Quedaban más de 2 meses hasta el enfrentamiento con el Croyans en la isla 39. Las preparaciones para la batalla progresaban, aunque lentamente. Tiat visitó el campo donde hacían pruebas con los cañones. Tenía muchas cosas en la cabeza. La mujer del día anterior, Fyodor, la Kish, lo querían la batalla que les esperaba. Si abría la puerta de las hadas, podría proteger a Colon y Panival, pero incluso si superaba sus límites de venenum incinerado, el poder que podía liberar sería el más bajo de las 3 que quedaban. Colon llegó donde estaba, luciendo molesta. Ambas se recostaron en el pasto y confesó que cuando la Kish despertó, la miró con odio únicamente a ella. Aunque Panival también estaba ahí, prácticamente la ignoró y solo la intentó atacar a ella. Quizá en su estado, la Kish la había confundido con alguien parecida a ella, alguien a quien odiara lo suficiente para querer matarla. Así que aunque Fyodor lograra traerla de vuelta, sería la única que no podría volver a verla. Tiat intentaba animarla, pero no encontraba la forma. En ese momento, Panival llegó corriendo para informarles que Fyodor había regresado y había sido capturado por traición. Fyodor despertó. Estaba en un lugar extraño. Frente a él veía la espalda de una persona desconocida. Era un hombre alto que portaba un uniforme militar, con cabello corto de color negro. No poseía marcas visibles y denotaba gran cansancio con su postura. El hombre murmuraba que quería darles felicidad. Quería mostrarles que estaba bien que tuvieran emociones. Fyodor parpadeó. Cuando abrió los ojos y miró alrededor, veía un cuarto oscuro y estrecho. Era una celda de confinamiento. Sintió como si un hoyo se hubiera abierto en su corazón y lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Era un terrible golpe la forma en la que había fallado, pero lo que llenaba su pecho no era decepción o frustración. Al contrario, se sentía liberado. Por 5 años se había engañado, había pretendido no darse cuenta de sus propios sentimientos porque era lo que su cuñado había hecho. Quería ser como él, pero juró no cometer los mismos errores, pero al final parecía terminar no muy diferente a él. Entonces escuchó pasos acercándose. El primer pensamiento era que sería un asesino enviado por Gigir para silenciarlo. Estaba agotado por lo que no pondría resistencia. Cuando la persona se acercó, le habló con la voz de una chica. Sorprendido, levantó la mirada y descubrió que del otro lado de la celda estaba la Kish. Esta lo saludó y procedió a liberarlo.
Cuando estaban por salir de la celda, Fyodor sintió que alguien más se acercaba e intentó ocultar a Laquish. Quien venía era Nax, que estaba ayudando a Laquish en el rescate. Viendo a su amigo, toda la atención de Fyodor se esfumó. Los tres consiguieron salir de la base y se adentraron en el bosque. Fyodor y Nax se despidieron. Ambos amigos sabían que esa podría ser la última vez que estaban en el mismo bando. Antes de partir, Fyodor le pidió a Laquish que se adelantara. Necesitaba hacer algo que luego le explicaría. Sin rechistar, Laquish aceptó y Fyodor regresó al cuartel. Tiat estuvo hasta tarde dándole vueltas en su cabeza a los eventos recientes mientras intentaba procesar la noticia de Fyodor. Estaba enfadada y frustrada. Se dirigió al comedor y estaba por llamar a la señora de la cocina cuando oyó una voz familiar en la parte trasera del cuarto. En silencio, fue a echar un vistazo para descubrir que eran Aithia y el primer oficial quienes hablaban. El primer oficial se acercó a donde los estaba espiando. La descubrió rápidamente y la invitó a pasar. Estando ya los tres reunidos, Aithia la veía preocupada, por lo que decidió contarle la verdad sobre Kutoli. Como su mejor amiga, conocía cómo era realmente. Kutoli fue una chica que podía haber sido más responsable que el resto, pero siempre lloraba a escondidas, siempre estaba nerviosa. Siempre parecía estar tan cerca de ser aplastada por el peso de la responsabilidad que solo ella podía cargar. No era alguien que tuviera solución a todo, pero a pesar de todas sus fallas, siguió haciendo lo mejor para actuar fuerte, ya que había chicas pequeñas que siempre la seguían admirando. Aithia le preguntó a Tiat si sabía quién era la hermana mayor más admirada por las pequeñas. No era la más fuerte y portadora de Cenorius, no era Laquish como ella pensaba, sino ella. Todas querían ser como Tiat. Tiat había anhelado ser como Kutoli, pero creía que nunca podía alcanzarla, así que se rindió. No sabía qué hacer con su vida desde entonces, pero las palabras reveladoras de Aithia hacían que ya no tuviera que seguir preguntándose qué haría si fuera Kutoli. Ella fue una chica maravillosa, pero Tiat también lo era, y eso significaba que podía tomar elecciones y decisiones por sí sola. En ese momento de catarsis, las alarmas del cuartel resonaron. Un sorprendente ruido agitó sus cabezas. La alerta sonaba intermitentemente, formando un código cuyo significado era la infiltración de un intruso. Tiat sabía que Fyodor tenía que estar involucrado de alguna manera. Se preparó y, dejando atrás a Aithia, salió del comedor. Fyodor también oyó las alarmas. En ese momento, estaba en el cuarto que llamaba Hogar. El lugar había sido completamente registrado. Toda la información que había reunido por años había sido confiscada. Llevaba un paquete de gran tamaño y estaba por salir cuando se encontró con Riel. La pequeña no quería que se marchara. Fyodor quería abrazarla, pero sentía que había perdido ese derecho. Se agachó, la tomó de los hombros y la apartó una vez más. Riel le preguntaba cuándo volvería. Fyodor no daba respuesta. Se dio la vuelta y empezó a correr. Intentaba ignorar aquella voz que llamaba su nombre una y otra vez, mientras que Riel lloraba sin rendirse, como si entendiese que hacer eso lo haría detenerse. Fyodor sabía que no podía rendirse, tenía que irse rápidamente o sería atrapado de nuevo, hasta que escuchó una palabra. Papá. Oyendo tal inesperada palabra, se detuvo en un instante. Sus pies no podían dar otro paso, porque lo sabía. Sabía cuánto los seres conocidos como hadas anhelaban una familia. Eran efímeras existencias que naturalmente se manifestaban sin padres. Quizás ese era el motivo por el que actuaban más como hermanas que hermanos reales, y se trataban mejor que familias reales. Entendía lo que significaba ser llamado padre por un hada, el peso de esa palabra y la profundidad del amor detrás de ello. Estabilizó sus piernas temblorosas, y luego, determinadamente, mantuvo sus ojos al frente. Con un gran dolor apretando su corazón, continuó corriendo como si huyera de ella, huyendo desesperadamente de Riel y esas palabras que no podía aceptar. Logró salir del cuartel, solo necesitaba cruzar la calle principal que conectaba con la ciudad para poder escapar, hasta que se percató que a un costado del camino le esperaba una figura. Era una chica llevando una espada tan alta como ella. Tiat estaba esperándolo. Portaba su espada y una armadura plateada ostentosa. Empezaron a discutir. En los últimos tiempos, Tiat preguntó a muchas personas por él y aprendió que ambos eran iguales. Usaban a la persona que admiraban como excusa para un dramático suicidio.
Fyodor lo aceptó sin dudarlo, se había dado cuenta de ello recientemente. Al ver que Tiat no le permitía pasar, destapó el paquete que cargaba y tomó el contenido por la empuñadura. Era una gigantesca espada, la más poderosa de todas ellas, Seniorius. Aunque no podía librar su poder, seguía siendo un arma. Decidida, Tiat avanzó y empezó el combate. Técnica y engaño contra poder bruto. O al menos Fyodor esperaba que fuera como en los entrenamientos. Pero Tiat había pulido sus habilidades. Estaba dando lo mejor de sí para no herirlo. Es por eso que, a pesar de la abrumadora diferencia de fuerza, no había terminado el combate con un corte o golpe mortal. No quería lastimar a Fyodor, solo que se rindiera. Tras varios intercambios, Fyodor empezaba a ceder ante el embiste de su rival. Perdía fuerza y sentía náuseas. Su visión se tiñó de blanco puro. En un instante, algo tomó custodia de su cuerpo. Plantó sus pies con fuerza en el suelo, detuvo con la mano la espada de Tiat y reuniendo todas las fuerzas de su cuerpo, las canalizó por la palma de su mano. Con un intenso y explosivo impacto, Tiat fue alejada mientras Fyodor fue enviado a volar al lado contrario por la inercia. No fue un simple empujón poderoso, era alguna técnica de golpe ancestral. Tiat recordó haberla visto antes. Podía suponer que significaba lo que acababa de ver. Ya no le importaba la pelea. Sabía que Fyodor podía estar más herido de lo que suponían. En ese momento corrió hacia él. Mientras lo revisaba, una voz desde atrás le detuvo. Una hada de cabello naranja llegaba descendiendo con sus alas. La miraba con recelo. Se detuvo y le ordenó que se alejara del cuerpo de Fyodor. La Kish sostenía su espada y con velocidad se dirigió hacia Tiat, quien reaccionó como lo necesitaba, activando su Venenum deprisa y bloqueando el ataque. Ambas chocaron sus espadas. Rápidamente, Tiat comprendió que su enemigo no era la Lakish que conocía, era demasiado fuerte para ella. Intentó resistir, pero finalmente fue superada y mandada a volar, quedando inconsciente. Lakish fue donde estaba Fyodor, le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse, y lo primero que hizo fue ir a revisar que Tiat no tuviera heridas. La dejó cerca de un árbol y con determinación se despidió y se marchó del lugar junto a Lakish. En otro lugar de esa oscura noche, una pequeña sombra corría por los callejones. Estaba siendo perseguida. Tenía el tobillo lastimado y podía escuchar que las pisadas se acercaban cada vez más. No podía seguir corriendo. Se detuvo y se apresuró a esconderse dentro de un bote de basura. Las pisadas empezaron a acercarse cada vez más. Se detuvieron a la par de su escondite. Resignada, sacó un pequeño cuchillo. Si correr ya no era una opción, necesitaría pelear. Un gran estallido se generó mientras una mano abría la tapa del basurero. La pequeña sombra se sorprendió cuando fue llamada Riti por su perseguidor. Una mujer estaba viéndola, sonriendo con dicha. Ella estaba completamente atónita. Había pasado tanto desde la última vez que le llamaron así. Su nombre real, para ser preciso, era Marguerite. Normalmente prefería que le llamaran Margo, pero podía recordar a una sola persona que la llamaba de esa manera. Murmuró el nombre de señorita Odette. Ambas se vieron cara a cara e inmediatamente se reconocieron y abrazaron. Su gentil voz la rompió. Todo lo que Margo había estado aguantando hasta ahora estalló en un instante. Las emociones que había acumulado en los últimos 5 años se habían endurecido en una gran y resistente coraza, así que las palabras no podían expresar cómo se sintió. Margo solo siguió abrazando a la mujer, llorando y sollozando. El nombre de la mujer era Odette Gundakar, pero su apellido había cambiado cuando se casó a Yesman. Odette era la hermana mayor de sangre del prometido de Margo, Fyodor Yesman. Cuando Margo se calmó, Odette le mencionó que al igual que ella, Fyodor también había sobrevivido. Margo se congeló. No podía creerlo, pero sabía que tenía que ser verdad si ella lo decía. Se alegró, pero se negó a verlo. Había hecho tantas cosas malas que la odiaría y era lo único que no quería en el mundo. Esa noche, Margo había caído en un profundo sueño. Por los pasados 5 años, nunca había sido capaz de dormir con la paz mental de tener una persona con la que pudiera confiar a su lado. Pero, como si se burlara de la durmiente chica, Odette retorció sus labios y se rió de su ingenuidad. Esto es algo que hago en todos los videos de esta obra.
Primeramente quiero hacer una advertencia, o más bien un consejo, y es de que no se queden únicamente con este resumen. Porque sí, me esforcé mucho en hacerlo, pero aquí solo presento las cosas que yo consideré más importantes. Pero no sé si algún evento o incluso una frase en específico o un personaje en el que no hago mucho hincapié tomen más relevancia en un futuro. Así que si les gusta mucho esta historia y aunque no les guste leer o no estén muy metidos en el mundo de las novelas ligeras, háganlo, léanla. Es una lectura realmente amena y que sé que van a disfrutar mucho. Lamentablemente no se puede leer de forma legal, a menos de que sepas japonés y vivas en Japón para comprarla, pero en la descripción estoy dejando un enlace a una página que tiene todos los volúmenes traducidos al español, que es donde actualmente yo los estoy leyendo. Ahora sí, respecto al contenido de este volumen, hay varios puntos que quiero comentar. El primero es de que me ha encantado el tono que tiene hasta más o menos el final del capítulo 4, que es el clímax, o sea, la mayor parte de este volumen. Todo está rodeado por una atmósfera lúgubre y deprimente. Tampoco hay casi acción porque tanto los personajes como nosotros estamos hundidos por el final del volumen anterior. Una decisión muy acertada este ritmo más pausado para darse el tiempo de enfocarse en el estado mental y explorar los pensamientos, sentimientos y cuestionamientos de nuestros protagonistas respecto a los eventos recientes y los que están por venir. Porque la estabilidad del mundo está en un momento bastante frágil. El drama político va en auge. Cada vez descubrimos que más cosas se están tramando desde las sombras y que cualquier movimiento de cualquier bando puede provocar una reacción en cadena. Lo que mantiene la atención y la atención a cada suceso en todo momento. La historia se sigue contando desde el punto de vista de Fyodor y Tiat principalmente. El creciente protagonismo que ha ganado Tiat se ve reflejado en la cantidad de tiempo que tiene y que se estuvieran intercalando los capítulos entre ambos, mostrando la perspectiva de cada uno de varios eventos simultáneos, nos ofrece la máxima información posible, haciendo la lectura dinámica y atrapante, deseando saber qué estará haciendo el otro personaje en ese preciso momento. Y relacionado con esto, también me gusta que poco a poco va aumentando el número de perspectivas. En este volumen tuvimos otro capítulo de Margo y algunas pequeñas partes desde las perspectivas de Lakish, Naeglato y Kolon. Espero que sigan siendo recurrentes y que por circunstancias de la trama, alguna de ellas u otro personaje, por ejemplo Panival, consiga más protagonismo. O en su defecto que sean capítulos únicos pero tan importantes como es el caso del capítulo 1 de aquellas hadas predecesoras. Que hablando de ese primer capítulo que podemos considerar un prólogo, es fugaz pero bastante intenso y revelador. Sigue esta tónica de contar una historia de otra época distinta. Que ahora, sin el personaje de Willem, esos capítulos son la principal fuente que alimenta el trasfondo de este mundo, siendo a base de hechos recientes o de cuentos basados en historias lejanas, este en específico siendo una forma bastante orgánica y atractiva de aumentar el contexto del conflicto entre Elpis y la Guardia Alada. Además, que haya sido una historia sobre un conflicto interno entre hadas, seres que se consideran hermanas, me ha gustado como presagio, porque nos muestra que antes de Willem ya existían hadas que luchaban intentando cambiar el destino de su raza. Él solamente fue la gota que derramó el vaso. La realidad es de que la situación de las hadas está ahora mismo en el momento más inestable posible. No están Cutoli, ni Willem, ni Subon Candle para intentar poner un orden y mantener la situación bajo control. Por lo que es cuestión de tiempo que en algún punto va a desatarse una rebelión. Y aunque no sea la Lakish que conocíamos, probablemente será la detonante a una guerra, no solo entre el bando de Fyodor y la Guardia Alada, sino que podemos llegar a ver bandos entre las mismas hadas. Y por eso tengo mucha curiosidad mezclada con incertidumbre respecto al futuro de Lakish. Lo último que supimos es cómo su conciencia fue completamente engullida por esa luz, y no sabemos si eso significa su adiós por completo o no. En parte, me gustaría que regresara porque es la portadora de Cenorius,
fue elegida para poder blandirla y usar su potencial completo, pero no sabemos el por qué. ¿Qué es lo que la hacía tan especial o cuáles eran sus motivos? Pero por el otro lado, me gustaría que no regresara, porque eso reforzaría la hazaña de Cutoli como un suceso casi irrepetible. El cómo logró lo imposible por amor. Y ahora mismo quiero y necesito más información porque también todo esto tiene mucha relación con Aisha. En primera porque la situación actual de la Kish es parecida a su incidente. Que recordemos que en la historia original le confiesa a Cutoli que no es la Aisha original, pero que en un acto de amistad la reconoce a la que está ahí presente como su amiga, y desde entonces no se ha comentado nada al respecto. Quiero saber quién, entre comillas, actúa de Aisha. Tal vez incluso pueda llegar a reconocer a quien posee el cuerpo de la Kish si se encuentran cara a cara. Y ya dentro del apartado de los personajes, como ahora se le dedica más tiempo a la historia, estos son los principales beneficiados. Esencialmente con las interacciones cotidianas que tienen. Estas fortalecen los lazos y los hacen sentirse más reales. No solo los vemos en los momentos límite entre la vida y la muerte, también en los que simplemente están realizando su rutina diaria o salen a pasear en sus tiempos libres. Con ello, aprendemos más de ellos, podemos empatizar más y también llegar a encariñarnos con ellos. Como es el caso de Fyodor, que cada vez me gusta más como protagonista. La importancia que se le está dando a sus pensamientos y estado mental es clave para esto, pues podemos apreciar cómo su estilo de vida multifacético lo estaba destruyendo. Debajo de su máscara está desolado y la incertidumbre sobre su relación y sentimientos para y con las chicas no ayudan porque es algo novedoso para él. Ahora está ampliando su panorama gracias a las nuevas experiencias que tiene con ellas. Poco a poco va dejando de lado la opinión pública y la reputación que tanto cuidaba al inicio, revalorizando sus prioridades. Y de Tiet me ha gustado que desde la primera parte la hemos estado viendo crecer desde que era una niña, pasando por momentos muy duros hasta llegar a un estado deplorable, y ahora teniendo su catarsis, dejando atrás su fantasía egoísta de intentar ser exactamente como la imagen distorsionada que tenía de Cutoli, que le había estado atormentando por mucho tiempo por no poder conseguirlo, y ahora al fin empezar a ser ella misma. También que intenta comprender a Fyodor, cuáles son los motivos y causas de su comportamiento, acciones y objetivos, y aunque no conoce toda su historia, intenta ayudarlo. Realmente ha madurado mucho en estos 3 volúmenes. Y no puedo irme sin hablar de mi momento favorito de este volumen, cuando Fyodor regresa al cuartel y se encuentra con Riel. Es uno de los momentos mejor trabajados de esta historia y en general que yo he visto o leído, porque es un momento que acarrea una excelente construcción. Desde la primera parte con Willem aprendimos cómo ha sido y es la vida de las hadas, y cómo después de cientos de años hubo un cambio con él, que ahora se está repitiendo con Fyodor. Es una escena donde sientes toda la tensión y el dolor en el pecho aumentando con los gritos y lloriqueo de fondo de una niña pequeña intentando detener a quien considera como su padre, intentando hacer que abandone su disparatado plan para que se quede con ella, porque el contexto de la naturaleza de las hadas y el rol que el mundo les impuso no les permite tener una larga y pacífica vida, o conocer lo que es una familia. Y Fyodor lo entiende, pero es atormentado por la culpa que se ha impuesto por la pérdida de Apple y acepta que Riel no debe estar con él porque sus acciones y objetivos están en contra de ese tipo de vida que merece. Simplemente excelente el manejo que ha tenido la obra con este conflicto interno. Y hay varios pequeños momentos más que dan un montón de información que me gustaría comentar, pero ya se está alargando demasiado el video. En resumen, ha sido un volumen excelente. Cada uno va siendo mejor que el anterior, la historia está escalando de maravilla. Ahora hemos visto las consecuencias tanto en el mundo como en los personajes de los eventos del volumen anterior. Con un ritmo ascendente se ha construido un par de momentos espectaculares en el clímax, estallando toda la relación de Fyodor y Tiat y de las hadas en general. Y también es el preámbulo a la posible guerra que se aproxima tanto de todo Regul Eil como internamente de las hadas. Ha sido perfecto todo.
De momento, eso será todo por mi parte. Dejen en los comentarios qué les ha parecido, dejen un me gusta, compartan el video y nos vemos en el volumen 4. Prometo no tardar tanto como con este. Adiós.